lo que depositas sobre tu iglesia, en tu iglesia, Señor. Gracias, Padre amado, por esta mañana. Queremos rogarte que nos acompañes y queremos, Señor, que en esta mañana te reveles a tu iglesia. Si algo deseamos, Señor, es conocerte más. Que en la medida que te alabemos y te demos gloria, sabemos que tu revelación vendrá y habremos de conocerte más. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Yo sé que ya están un poco podridos de verme acá. Prediqué el jueves del último año, el jueves del primer culto. No era el predicador asignado para hoy, pero bueno, era Lucas. Sabrán que Lucas tuvo el percance con su familia, tuvo un accidente. Y bueno, por eso me toca de vuelta. Yo te prometo, hermano, que dentro de un tiempito te dejo de hinchar, no me ves más durante un mes. La venganza va a ser terrible, vamos a predicar 5 veces a los demás. Pero bancame hoy. Amén. El Señor es bueno y Él sabe por qué les hace pasar estas cosas. Bueno, quisiera comenzar con algo, pretendo no ser muy extenso, para que después nos quede tiempo para alabar al Señor. Alabaremos no necesariamente conforme a lo que hoy escuchemos, sí vamos a alabar al Señor con lo que el Señor vaya poniendo en nosotros. Pero en estos días pensaba en algo que es muy particular. Encontré un elemento que aparece en las Escrituras, al que siempre decimos que es la vida. Siempre que hablamos de este elemento estamos hablando de algo que es vida para nosotros. Pero como en distintos momentos se derrama sobre el pueblo de Dios y trae favor. Pero también eso que es vida para nosotros, también en algún momento aparece como juicio para otros. Yo no quiero seguir abundando en detalles que no se entienden, pero me acordé de una frase que dijo en algún momento Pasteur, un hombre que no tenemos evidencia que haya sido cristiano, pero él decía algo muy interesante. En un momento cuando se abrió una parte nueva en una universidad de Francia, Pasteur, que era muy reconocido en Argentina y también este científico muy reconocido en Francia, decía, la suerte favorece a las mentes preparadas. Esta es una frase muy conocida de él, que después usó mucho. Dice, la suerte favorece a las mentes preparadas. Aparentemente lo que podemos llegar a conocer de repente, a lograr de repente, no es tan de repente, sino que justamente ha habido una preparación que cuando llega a determinada cosa tenemos la capacidad de usarla. Tenemos la capacidad de darle forma. ¿Por qué? Porque hubo una preparación para eso. Entonces la suerte no es tanta suerte, sino que hay un espíritu que se preparó, hay un corazón que se preparó, hay una mente que se preparó para poder usar eso que de repente vino. Es muy común entre los científicos cuando se preguntan ¿cómo fue que descubriste esto? Y la mayoría de las veces dicen que viene a la mente de ellos en los lugares en los lugares más insólitos. No sucede normalmente en el laboratorio, no sucede normalmente leyendo, no sucede sino cuando la mente está distraída en otra cosa. De repente viene como esa luz que la pueden capitalizar. Ahora, sin tener toda esa preparación antes, seguramente no podrían sacar provecho de eso que de repente viene. Esto decía Pasteur. En el libro de los Proverbios, yo creo que por ahí en el Proverbios 22, dice que el caballo se prepara para la batalla, pero la victoria es de Jehová. Y es verdad, la victoria depende de Él, pero el caballo se prepara para la batalla. El Señor puede darnos victorias, pero hay una preparación para poder obtener esa victoria. Y esto hablaba a mi corazón de forma interesante. Yo, con respecto al rol que tengo dentro de la iglesia con los jóvenes, es algo que me parece muy interesante, la formación del joven, la intensa búsqueda de poder conocer más al Señor, de poder profundizar más. Y el Señor trae revelación. Pero a veces podemos no percibir la revelación del Señor porque no hubo un espíritu receptivo, preparado, para poder acaparar eso, para poder tomarlo y para poder traer bendición. Ahora es una realidad, el Señor se derrama sobre la iglesia. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios se derrama sin medida. No hay una medida en su derramar. Constantemente Él se está derramando, constantemente Él está trayendo bendición.
Ahora, quienes se preparan para recibir esa bendición son quienes van a administrar esas bendiciones. El Señor puede derramarse intensamente y sus bendiciones pueden caer en un saco roto. Qué diferente que es cuando cae en un saco que está bien forjado, bien hecho, cae ahí la bendición y lo que se hace después de ese saco es sembrar la bendición. Como un buen agricultor que no guarda la semilla en un grano roto y va desperdiciando la semilla, sino que la siembra estratégicamente para que eso fructifique. ¿Por qué? Porque ha preparado el bolso, porque ha preparado el recipiente. Y el Señor está derramando constantemente sobre la iglesia. Y quiere que sus hijos administren, siembren bien estratégicamente para que den fruto. En cualquier ámbito que nos movamos. En el ámbito eclesiástico, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y en cualquier lugar donde el Señor nos pone. Quiere usarnos y que ahí administremos las bendiciones que Él derrama. El Señor no se derrama solamente en el momento del culto. Es un Dios abundante, se está derramando constantemente. Su espíritu se derrama sin medida. Los que le ponemos una medida somos nosotros. Pero el Señor es eterno, por lo tanto no habrá medida en su derramar. Nosotros somos los que ponemos límites y queremos entender de esta manera. Muchas veces por no actuar con fe. Esto es quizás uno de los perjuicios más grandes que tenemos. Ponemos un límite porque no usamos la fe. Si usáramos la fe, no sacaríamos cálculos, no miraríamos, sino que solamente obraríamos y descansaríamos que el Señor se va a derramar. Si quieren vamos a ver 3 relatos bíblicos. Yo voy a tratar de hacerlo más. Había uno que es el que más quería hablar, pero bueno, no va a ser hoy la oportunidad. El Señor ha usado el agua muchas veces en las Escrituras. Si ustedes empiezan a hacer memoria en el relato de la Escritura, van a encontrar que el agua ha sido justamente algo que trajo salvación en muchas oportunidades. Muchas. Seguramente se les va a venir Moisés a la cabeza porque es justamente uno de los elementos que más encontramos ahí. Trayendo salvación, él actuando mal, pero el Señor igual, trayendo aguas para bendición. Vemos un momento que las aguas eran amargas y él tira una rama y las aguas se convierten en aguas de salvación también porque se convierten en dulces y se pueden consumir. Tenemos el relato de Gedeón, cuando el ejército tenía sed y de repente llegan a un lugar y ahí se tiran y ahí son seleccionados los 300 que van a acompañar a Gedeón. ¿Qué lo define ese agua? Y cómo cada uno va a tomar de ese agua. El agua aparece en muchos relatos. Tenemos también la mujer samaritana en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Cuando se encuentra Jesús y hay un relato donde está el agua de por medio. Y es muy interesante, pero yo no voy a tomar esos relatos, voy a tomar otros que tienen que ver con lo que hoy quisiera hablar. Tenemos 3 relatos donde el agua primeramente requiere de un trabajo para poder obtenerla. También hay un relato donde vamos a ver donde el agua cae oportunamente. De repente viene y no hubo que trabajar, sino estar en el sitio. Y hay otro relato donde hubo que trabajar para hacer algo inédito. Porque el agua de esa manera que iba a venir no se conocía todavía. Si quieren vamos al relato de Reyes, Segunda Reyes, segundo libro de Reyes, el capítulo 3. Y el verso 18, yo solamente te pongo un contexto y después leemos del 16 al 18, vamos a leer. Es el reinado de Joram en Israel, es el hijo de Acab, un rey perverso, el más perverso de todos quizás, es el parámetro de la perversidad en los reyes de Israel. Es terrible este rey. Y tiene un rey Joram que va a heredar su trono. De repente hay alguien que tiene que darle tributos a Joram, deja de hacerlo, se rebela contra Joram, entonces Joram va a ir a la batalla en contra de este rey. Y lo llama Josafat, que es el rey de Judá. Quizás el lugar donde todavía se defendía la presencia de Dios. Josafat es un buen rey, un buen rey. Tenemos el relato bíblico que es uno de los pocos reyes que hacen cosas tremendas. Es un buen rey. Pero tiene estas cosas Josafat que no sabemos, no entendemos por qué accionaba así.
y otra vez lo vemos uniéndose a Israel para ir a una batalla a la que no entendemos por qué se va a asociar. Y en este momento van hacia la batalla, se junta con el rey de Israel. En un momento dice Josafat algo loquísimo, dice: tu pueblo es como mi pueblo. La verdad, no eran pueblos similares a este momento, si bien tenían un origen en particular, pero este rey estaba en Samaria, que era la capital de Israel por entonces, había erigido otra religión con Jeroboam, quien fue el primer rey, y tenía sus propios sacerdotes y tenían su religión y se habían apartado de Dios. Aunque algunos igual descendían a la tribu de Judá para ministrar la presencia del Señor en las festividades. Siempre hubo un remanente temeroso, inclusive en Israel, pero no eran pueblos similares. Y Josafat va. Y en un momento, cuando están yendo a la batalla, se encuentran que se quedan sin agua. Ahí en el verso 9 de este capítulo dice que de repente no tienen agua ni para el ejército ni para las bestias. Lo que queda es la muerte. Joram no va a tener el propósito de buscar la palabra del Señor. Pero sí Josafat, que era un buen rey, que tenía cierto temor o bastante temor de Dios. Y dicen: ¿no hay un profeta acá? Dicen: sí, está Eliseo ahí que nos podría profetizar, vamos a ver qué nos dice. Entonces van y lo buscan. Y si quieren vamos al relato ahí, Segundo de Reyes 3:16. Acá no quiere profetizar el profeta porque no tiene ningún respeto por Joram ni por la casa de él. Le dice, de hecho: ¿por qué no le decís a uno de tus profetas que venga y profetice? A alguno de tus sacerdotes que vengan y te digan algo. Dice: pero por el respeto que tengo a Josafat, por el respeto que tengo a él, voy a tratar de hacerlo. Y pide un músico que venga a hacer sonar su música para que él pueda aquietar su espíritu y para que tenga lugar la palabra del Señor. Esto es bien importante, un paréntesis. A veces estamos reacios a dar una palabra de bendición porque estamos en desacuerdo con una situación. Pero somos canales que tenemos que dar esa palabra. Para advertencia o para bendición. A veces nos cuesta mucho mostrar que el Señor va a traer bendición cuando aún estamos en desacuerdo con una situación. Y tenemos que aquietar el espíritu y decir: bueno, Dios es soberano y obra como quiere. Esto le pasó a Jonás. No quería llevar palabra de bendición a un pueblo que él pensaba que no lo merecía. Nosotros como profetas del Señor que tenemos, se nos ha sido confiada la palabra del Señor, tenemos que dar la palabra, quien sea que sea. Tenemos que aquietar el espíritu y sobreponernos a nuestros prejuicios para bendecir. Un paréntesis que hago. Y como buen profeta lo hace, pero busca un músico, así que músicos, fíjense la importancia. El canal de bendición que pueden ser. Hay una cuestión anímica, hay una cuestión psicológica, una cuestión espiritual que pasa con el fluir de las melodías. Por eso es un elemento tan importante en las congregaciones e históricamente dentro del pueblo de Dios. Por eso el rey David puso tantos músicos y es justamente del altar del cual tantos agradó Dios. Es ese tabernáculo que tiene que ser restaurado por la iglesia. Dice que estamos restaurando el tabernáculo de David, el caído. Lo llenó de músicos. Son paréntesis que hago y es importante porque creo que con esto enseñamos por qué tanta música. Y porque es una de las formas importantes que el Señor ha decidido para que lo alabemos. Quizás la más importante. Con instrumentos o sin instrumentos, pero con melodías. Y algún día, por alguna situación, será acallada quizás, como algunas iglesias lo han tenido que hacer en Rusia o en China, y no poder alabar o susurrar alabanzas como lo hacían. Y cuentan algunos escritos, algunos textos históricos. Nosotros tenemos una canción acá en Ríos de Vida hace muchos años que cantamos el suave murmullo de mis alabanzas sube en cual fragancia al trono de Dios. A veces se puede convertir en un murmullo, pero qué linda que es la alabanza. Quieta el espíritu, nos pone en condición, podemos entrar en otra esfera espiritual. Así que es para ver y entender por qué la música, y es para ver y entender los músicos la responsabilidad de cómo afecta, cómo influye en el estado anímico de la gente, la música. Pide un tañador, cierro el paréntesis, y cuando empieza esto viene y profetiza y dice en el capítulo 3, verso 16,
Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y lo último del 18, la primera parte, dice, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Después sigue diciendo, en el punto y coma sigue diciendo, que va a haber una victoria para el pueblo de Dios. No hay lluvia, no hay vientos, no hay nubes, no hay indicios de que va a llover, no hay posibilidad de esto, lo están viendo claramente. Y el Señor les dice, caven pozos, caven estanques, trabajen, pongan mano a la obra, porque van a venir aguas. Pero no va a llover, pero van a venir aguas. Pero no hay vientos que lo propicien, al menos que de repente van a llegar una nube. ¿Vieron cuando empieza a soplar esa brisa? Que hasta a veces hasta sentimos un poquito de olor a humedad que viene. No había indicio alguno. Y dice que no lo iban a ver. Y tienen que tomar la decisión. No lo vamos a ver. O es una tontería o es palabra de Dios. Y esto era cosa ligera, era urgente. Hay que hacerlo ya. Porque las aguas iban a venir. Estén o no estén los pozos. Las aguas iban a descender, iban a fluir. Y si no estaban los pozos, iban a llegar, pero se iban a disipar en la superficie. Si estaban los pozos, se iban a almacenar. Hoy te quiero hablar primeramente de las aguas de almacenaje, que son la responsabilidad que tenemos como iglesia del Señor, como padres de familia, como miembros de la congregación, la responsabilidad de preparar lugares para que venga el Señor. Y no estoy viendo nada y tengo una cantidad de prejuicios y pienso que no va a poder ser así y que tal cosa no pinta para tal o tal persona no pinta para tal. No importa, lo disipulo igual. No importa, le doy palabras de aliento igual. No importa, me acerco igual. Porque estoy haciendo un estanque, una cisterna. Yo no me veo capacitado para tal cosa, pero no importa, trabajo igual. Porque van a venir las aguas del Señor. Van a venir. Y van a ser de bendición y van a ser de victoria. Estas aguas llegaron. Dice que aquel valle se cubrió de aguas. Quedaron las aguas en estos pozos. Salió el sol de la mañana y el reflejo parecía en esas aguas que era sangre. El enemigo vio aquello y dijo, esto es sangre. Se han dado batalla entre ellos mismos. Se han peleado entre ellos. Vamos ahora por el botín. Cuando llegan al lugar, está todo el pueblo de Dios en pie. Está aquel ejército en pie también. Inclusive los israelitas. Y dan muerte y tienen victoria. Esas aguas vienen para confundir al enemigo. Vienen para capacitarnos. Vienen para darnos salvación. Lo importante es preparar el lugar. Hay aguas de almacenaje. El almacenaje de agua tiene que ver no solamente con lo que me bendice a mí, sino con lo que tengo para dar a otro. Almaceno porque es necesario para mí, pero tengo para dar. Y es necesario trabajar, cavar pozos, cisternas donde el Señor pueda derramar y yo tenga también para dar. Amén. Aguas de almacenaje. Por más que no vea indicios, trabajo. Por más que mi mente me dice lo contrario, por más que mis prejuicios me dicen lo contrario, por más que el recorrido que yo estoy viendo me dice lo contrario, trabajo igual. Porque no voy a ver indicios en algunas cosas, pero las aguas del Señor van a venir y van a traer vida y van a traer victoria. Amén. Aguas de almacenaje. Lo segundo que quiero hablar es acerca de las aguas oportunas. Hay un relato que no es del todo claro en las Escrituras, pero sí queda visto en un cántico, que es el cántico de Débora. Yo creo que muchos de ustedes lo deben conocer, el cántico de Débora. Es algo metafórico donde ella comienza a alabar. Vieron que las alabanzas tienen esto, muchas veces que tienen una poesía y no se termina de entender, pero se entiende igual. Con esto tiene que ver la metáfora, ¿no? Que se esconde un poco la razón, pero que se deleita nuestra alma en poder interpretarlo. Y hay un suceso en este caso que, bueno, hay un rey que es fuerte y tiene un capitán que se llama Sísara y este ejército tiene 900 carros cerrados. Era una potencia.
Este capitán Sísara es cruento. Estamos en el libro de los jueces, en el capítulo 5. Y Sísara se va a venir a este combate. Y Débora, que por entonces gobierna, que es una jueza en todo el sentido. Esto aparece en la época de los jueces y por ahí aparece escondido. Solamente tomamos los jueces como aquellos que liberaban la justicia de parte de Dios, pero también se levantaban personas que lideraban y daban justicia. Ella estaba bajo una palmera y juzgaba. Era una jueza en todo el sentido, no solamente que traía el juicio de Dios sobre las naciones para salvación, sino también que juzgaba y dirimía las cuestiones civiles. Tenía este cierto respeto. En este caso dice que ella gobernaba, o sea, administraba. Era una persona respetada, aparentemente Débora, lo cual es llamativo porque para la época la mujer no era el objeto de gobierno, no era la persona que se veía gobernando. Habrá sido una mujer con un carácter tremendo y que tenía una relación con Dios muy profunda, muy profunda. Para mí es un ejemplo de mujer precioso. De hecho, le dice a Barak, quién es a quién va a llamar. Cuando Barak le dice, te pido que me acompañes, le dice ella, pero mirá que la gloria va a ser compartida. Van a decir que una mujer te ayudó. Y a Barak, esto es precioso también, no le importa esto. No le importa esto, sino que le importa ver la victoria de parte del pueblo de Dios. Pero ella lo manda a llamar y le dice que junte gente porque tiene que ir a la guerra. Y se lo dice de parte de Dios. Pero de enfrente viene gente que es una potencia del ejército. Y el lugar donde van a ir a pelear es el menos propicio. Es un arroyo, Sison, que por momentos tenía un caudal de agua importante, pero ese arroyo se reducía muchísimo, a tal punto que quedaba una llanura tremenda de piso firme. Si algunos han visto, cuando pasa mucho tiempo donde hay una laguna y viene el sol, queda una dureza eso, queda un lugar donde se puede caminar, es tremendo como está sentado o sedimentado ese terreno, y viene el calor y lo deja propicio, parece como un asfalto. Si había un lugar propicio para los carros era ese, los carros cerrados, donde podrían rodar con facilidad, donde podrían hacer estragos. Y es ahí donde Débora le dice a Barak que el Señor va a librar la batalla. Racionalmente es imposible. Racionalmente es imposible. No había chance. Pero el Señor lo lleva ahí, a ese lugar incómodo, a ese lugar que no tiene confort, a ese lugar de debilidad. En ese lugar el Señor quiere que se libre la batalla. Si quieren vamos a Jueces, capítulo 5, vamos a leer el verso 4 y después el 20 y 21. Acá está el cántico de Débora. Y dice, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y escuchen esto, y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Ahora el verso 20. Dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Y 21. Dice, los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Lo que pasó en esta batalla es que cuando está todo preparado con el terreno fértil para los carros, comienza a llover. Y vienen las aguas y se comienza a inundar el antiguo torrente de Sison. Y los carros cerrados, que era lo que tanto confiaba Sísara, los 900 carros comienzan a quedar empantanados y no pueden rodar. Dice que Sísara se baja y huye a pie, no puede huir con su carro. Y lo persiguen hasta darle muerte. En realidad una mujer lo termina matando, también en este relato, a Sísara. Lo apuñalan. Hay aguas propicias, hay aguas oportunas que vienen, en lugares donde menos lo pensamos. Si estamos en el lugar que Dios nos manda, por incómodo que sea, por poco confortable, por debilidad que encontremos en ese lugar, ahí el Señor va a mandar su bendición, ahí el Señor va a destilar su torrente, ahí el Señor va a mandar aguas de vida. Hay lugares que son muy hostiles para nosotros. En tu trabajo, por ahí tenés un patrón o un ambiente difícil y te sentís en suprema debilidad. Y decís, Señor, este no es el lugar donde yo tengo que estar, pero el Señor nos ha puesto ahí. Y el Señor en un momento va a mandar aguas oportunas.
te va a dar victoria y bendición. O los que salen a la obra, o los que queremos estar en la obra, sepamos que el Señor nos va a mandar quizás a lugares donde no la vamos a pasar tan bien naturalmente. Pero es el lugar que el Señor nos pone y ahí el Señor va a mandar. Hay aguas oportunas para el pueblo de Dios. Si el Señor te puso ahí, confía, porque el Señor va a derramar. El Señor va a derramar. En este tiempo estoy pensando mucho en los profesores y profesoras y maestros. Porque en realidad hay un sistema educativo que se ha levantado en contra de lo natural. Y están siendo exigidos a que comuniquen lo que es contra la naturaleza y a que administren esta forma de enseñanza a las futuras generaciones. Y es totalmente hostil. Yo me doy cuenta la carga psicológica, la carga espiritual, la aflicción que les produce. Y no solamente en cuestiones que tienen que ver con la vida civil, sino aún con respecto a los contenidos y en las formas en las que se quiere educar a las personas. De forma liviana, y así vienen estas bajadas. Y veo a los profesores y profesoras de la iglesia sufriendo. El Señor los ha puesto ahí, yo los bendigo, y la iglesia los bendice, y el Señor los bendice. El Señor va a derramar aguas oportunas. El Señor los va a usar en ese lugar. El Señor los ha puesto. Amén. Y todos nosotros, hay aguas oportunas para el pueblo de Dios. Y lo último que quiero hablar, y no quiero extenderme mucho más, si quieren vayan subiendo los músicos. En realidad es de lo que más quisiera hablar algún día. No importa, hoy no va a ser el día. Hay aguas que tienen que ver con el juicio de Dios. Acá aparece Noé en el relato por ahí de Génesis 5 y 6. Y nos va a decir, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, que Noé es un pregonero de justicia. Es un pregonero de justicia. Él anuncia la justicia de Dios. Él está diciendo, viene un juicio de Dios. Y Dios es justo. Y hay un juicio final. Pero hay un juicio en los tiempos. Cada tanto el Señor viene con juicios. Que no son difíciles de interpretar así. Pero el Señor descarga juicios. Sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre las gentes, sobre la iglesia. Inclusive sobre su pueblo. Se nos dice que Él es un pregonero de justicia. Él va a estar anunciando mucho tiempo que viene un juicio de parte de Dios. Mucho tiempo. Pero la forma en que lo va a anunciar es una forma muy loca. El Señor le dice un momento, tenés que hacer un arca. El arca que va a hacer Noé es más o menos lo que es un estadio promedio hoy. Vas a tener ahí como 150 metros de largo, una locura. Hay un hombre al que yo admiro mucho, dice en uno de sus relatos, ¿qué casitas estaba haciendo Noé? Dice. Imagínense la gente, ¿no? Este tipo agarrando tablas y poniéndolas ahí, calafateándolas. Una cosa enorme, le dice el Señor, y allá arriba pone una ventana. Le dice en su diseño, ponerle una ventanita ahí arriba. Un arca. No se sabía lo que era un arca. No existían los barcos. No existían las embarcaciones. No tenía este diseño. Tenemos muy tardíamente la construcción de naves. Pero lo más loco es que dice el Señor, porque voy a traer un diluvio y voy a terminar con todo ser. Por entonces nunca había llovido. No se conocía lo que era que venga agua de arriba. Hasta entonces era desconocida la lluvia. Va a ser un experto, ¿no?, con respecto a la lluvia después, porque va a ser uno de los primer registros que tenemos en la Biblia de que planta un viñedo. Él planta. Tenemos otros registros de que eran agricultores que recolectaban, que conocían los frutos. Él va a plantar, él va a comenzar con el tema de la siembra. Siembra una viña, no sabe bien cómo son los resultados de la viña. Un día le entra el juguito de la uva, no le va muy bien, se emborracha y viene todo aquel relato, ¿no? Ustedes acordarán. Donde Sem, Cam y Jafet,
Jafet y Sem hacen las cosas bien, Cam descubre la desnudez de su padre. Y el Señor le dice, va a haber un diluvio y va a traer juicio. La maldad era tremenda. ¿Por qué viene un juicio de Dios? Porque la maldad era tremenda. Lo describe el libro de Génesis que era maldad en violencia. Se había incrementado la violencia entre los seres humanos. De hecho, acá entra en pacto el Señor con Noé. Y cuando la nave queda en el monte Ararat, después vienen 7 puntos específicos donde describe cuáles son las condiciones del pacto. Ahí tenemos una protoley que después en Abraham se confirmará. Por eso el libro de Hebreos habla acerca de Noé antes que Abraham, mostrando ese pacto de Dios y la fe que él tuvo. La palabra de Dios dice que Noé era justo. En medio de tanta maldad hay un ser justo que va a bendecir a su familia y va a conservar las especies. Uno de los puntos justamente del pacto que va a haber después es el cuidado de la naturaleza. Que por ahí lo omitimos y pensamos que no es para tanto. Ojo, hay una responsabilidad hacia eso como seres humanos. Pero Noé es llamado a esta locura. Es una locura que tiene que hacer. Le lleva una cantidad de tiempo. Y estaba decretado, no iban a creer. Y se habrán burlado y habrá hecho el ridículo. Hermanos, la iglesia del Señor en este contexto que estamos viviendo de maldad, como siempre, la iglesia le ha sido trazado un camino de santidad. Y te quiero decir, tenemos todo el poder de Dios, pero ante los ojos de los hombres hacemos el ridículo. Y tenemos que estar dispuestos a tolerar esto. A ser exhibidos como ridículos, como los derrotados, por amor. Por amor asumamos esta responsabilidad. Porque nuestro ridículo exhibe la justicia de Dios. Se trata de preparar. Noé tuvo que preparar un arca. Cuando vinieron las aguas del juicio de Dios, este arca fluyó en la justicia. Fluyó en la justicia de Dios. La iglesia tiene que fluir en la justicia de Dios. Tiene que ir con las corrientes de la justicia de Dios. Hermano, estábamos preparando un arca porque los juicios del Señor vienen. La iglesia está preparando un arca constantemente. En casa estamos preparando un arca en el que pueda meter a mis hijos y guardarlos de la perversidad, la maldad, la violencia. O casa se parece mucho a lo que está afuera. Las aguas vinieron para traer la justicia y esa justicia fue anunciada y la iglesia del Señor anuncia la justicia de Dios. Por eso prepara un arca, haciendo el ridículo. Haciendo el ridículo. Somos exhibidos como los que están derrotados a lo último de una fila. Dice el apóstol Pablo, como entraban justamente con los prisioneros en el Imperio Romano. Las cosas de Dios no las podemos percibir con la mente natural, porque para el hombre natural estas cosas son locuras. Pero nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios mismo. Y su Espíritu nos lleva a escudriñar lo profundo de Dios, dice la Escritura. Nosotros podemos ir a las profundidades de Dios y por eso hacemos las locuras que hacemos. Por eso estamos dispuestos a hacer el ridículo. Porque sabemos que hay un Dios justo y tenemos la responsabilidad de avisar a la humanidad que viene el juicio de Dios. Y vendrá. Y queremos hacer lugar para muchos esta vez en el arca. No solamente 8 personas se salvarán, sino queremos que ingresen muchos. La iglesia tiene que fluir junto con la justicia de Dios. Tiene que vivir en la justicia de la santidad. En esas aguas queremos fluir. Aguas de almacenaje, aguas oportunas y aguas de juicio.
Para todo requiere que estemos en el lugar y también requiere que nos preparemos. Vendrán las aguas del Señor. Amén. Aleluya. ¿Te parece si ahora, después de haber escuchado la palabra del Señor, ahora comenzamos a buscar al Señor?